Bien, vamos a darle la bienvenida a la doctora Mayra Teixeira. Con ella habíamos combinado charlar sobre un tema que afecta a prácticamente todo el mundo, ¿no? ¿Quién no se siente estresado, angustiado, deprimido, frustrado? Y cómo estos sentimientos pueden empezar a mostrar algunas lucecitas de emergencia en nuestro organismo. Y es a eso a lo que vamos a abordar, ¿no? Cómo el estrés afecta a nuestro cuerpo. Doctora Mayra, muchísimas gracias por estos minutos. Bienvenida. Te estamos escuchando y ya tenemos las 3 diapositivas que compartiste con nosotros para mostrárselas a la gente. Buen día a todos. Siempre un placer estar en el programa. El gusto es nuestro. Hablábamos, ¿no?, del estrés. Justo terminaba la entrevista con el doctor Néstor Belsarena, que es el presidente del directorio de CASMER, y analizábamos todo el estrés que había provocado la pandemia, ¿no? Y el estrés en el sistema de salud, en el sistema sanitario y en el equipo de salud. Estrés, angustia, depresión, desesperación, impotencia, y todo esto, hoy por hoy, se está mostrando con algunas nanas, con gastritis, con depresión profunda, con licencia porque le duele en todo el cuerpo y se desencadena una fibromialgia. Digo, ¿cómo entonces muestra el cuerpo ese sentimiento, esa sensación de nerviosismo, de frustración que se define con la palabra estrés? Yo digo, lo provocado por la pandemia, sí. Yo digo, pero la gran pandemia que estamos viviendo es realmente los trastornos a nivel emocionales, las enfermedades mentales, la depresión. Entonces, realmente hay que hacer hincapié en buscar alternativas y complementar el tratamiento fuera de lo convencional para abordar mejor estas patologías. Sí. En realidad, el estrés, el eustrés que se llama, que es un estrés saludable. O sea, nosotros estamos innatamente preparados para estresarnos. Cuando nos estresamos, desarrollamos un mecanismo contra la huida o la defensa que a nivel endocrinológico desencadena todo justamente un ciclo que hace que nosotros podamos huir o podamos defendernos, generar nuestros propios corticoides, los glucocorticoides, la adrenalina. Pero el tema no es el estrés a corto plazo, que nosotros estamos preparados, sino el estrés crónico. Y ahí incluso hay muchos autores que le han puesto nombre. Él dice estrés como algo totalmente para clasificarlo al estrés como algo innato, y al disestrés como algo realmente patológico. Y el disestrés se presenta de muchas maneras. No solamente cuando empezamos a percibirlo realmente, sino desde que somos niños. De hecho, también la gran preocupación es los niños con trastornos a nivel de estrés crónico y por la hiperexigencia o la falta de estima también, el relacionamiento social. Entonces, es bueno saber que esto comienza a hacer efecto en nuestro organismo a nivel muy temprana edad. Desencadena, si bien decimos la etiología de las patologías, el estrés es uno de los primeros causantes de la hipertensión arterial, diabetes, trastornos general a nivel vascular, trastornos a nivel respiratorio y pulmonar, ni que hablar de la susceptibilidad a nivel inmunológico, el tema de las enfermedades autoinmunes. Entonces es un estrés mantenido que el cuerpo agota todos sus procesos de adaptación y no le da justamente para llegar al equilibrio, y se manifiesta a través de alguna enfermedad. Ahora, ¿cómo sabemos que estamos viviendo con estrés o que el disestrés ha invadido nuestros sentimientos? En realidad no hay persona, a no ser realmente los tibetanos que viven en un estado alfa permanente, que se puede lograr, de hecho programando tu mente se puede lograr estando aquí y ahora. Todos sufrimos de desestrés. No hay una sola persona que no lo sufra, y es porque desarrollamos un mecanismo de defensa que es la preocupación en lugar de la ocupación. Estamos
futuristamente pronosticando el peor, justamente, el peor desenlace continuamente. Entonces, volver, y cuando uno comienza a desarrollar mecanismos de meditación, la respiración consciente, te das cuenta realmente de cómo estamos, que nuestro subconsciente está dominando continuamente, poniéndonos miedos, y cómo cuesta volver y disfrutar del momento, vivir el momento. Y ahí te das cuenta realmente que vivís en un estado de estrés continuo desde que sos niño, prácticamente desde que naciste, porque cargamos cosas de nuestros familiares también, de nuestros padres, incluso la vida intrauterina, si la madre pasa estrés o justamente o un embarazo que no es el ideal, o cualquier situación que la altere ya afecta al feto. De hecho, una preocupación que lo voy a expresar acá de las parteras y los médicos justamente hacen el posparto es la gran cantidad de mujeres con depresión posparto. Y de 10 mujeres, 6 hicieron un estudio hace poquito en la Española, 6 mujeres tenían deseos de no vivir más, o sea, ni siquiera que se sentían mal. Entonces realmente es preocupante esto y cómo eso... Y es muy alto el porcentaje, ¿verdad? No estamos hablando de un hecho aislado. Es muy alto. Y pienso que mucho no se expresa a nivel de estadísticas por relaciones estratégicas. Bueno, de hecho Uruguay ha expresado bastante de esto, pero el resto de los países muy poco. Incluso en Inglaterra, una de las incidencias, y me llamó mucho la atención, están caminando alrededor de los puentes para prevenir, los policías haciendo guardia para prevenir los suicidios, porque se suicidaban casi 10 personas al día. Realmente, y no se publica eso. Uruguay está bastante pendiente de las estadísticas a nivel de depresión y suicidio, y ha aumentado un 20% en el último año. Entonces sí tenemos que volver, cuando hablamos de estrés, hablamos de enfermedades a nivel de estados psiquiátricos o de trastornos emocionales o malestar, estamos hablando de los mismos mecanismos para abordarlo. O sea, mecanismos de respirator, técnicas de respiración, técnicas incluso de la alimentación, ni que hablar, la alimentación influye en nuestro estado de ánimo y en nuestro estrés, el ejercicio. Siempre hablamos, por lo general, no damos opciones, que eso es estrés. O estamos acostumbrados a ir, no, eso es estrés, y te vas a tu casa y decís, bueno, pero ¿qué hago? Entonces, dar las pautas a la persona de lo que tiene que hacer o cambio de hábitos pequeños es fundamental. Desde el moverse conscientemente, el pasear, como digo, pasear tu perrito, que la tengo acá ladrando. Sí, está participando también. Está participando. De caminar, de subir las escaleras de tu casa en lugar de de subir por el ascensor, subir la escalera, dejar el auto un poquito más lejos para poder caminar eso, salir alrededor de la manzana, las opciones que tenga. Pero sí, el movimiento genera, incluso una científica se dedicó exclusivamente, dejó su carrera científica y se dedicó a ver el efecto del ejercicio en el estrés. Y cómo el hipocampo, que es el que justamente mantiene la acción neurológica y la capacidad de pensamiento, por eso uno cuando está estresado pierde la capacidad cognitivas, que decimos, la capacidad de la memoria. Dice, no estás razonando, no sos coherente, no estás razonando. Cuesta mucho, estás en un estado de ansiedad y te cuesta mucho poder acordarte las cosas, poder seguir el hilo de la conversación, te perdés en el medio de la conversación, estás con la nebulosa. Entonces se dedicó a estudiar cómo influía el ejercicio, y realmente en menos de un año de prácticas con diferentes grupos poblacionales, determinó que solamente con el movimiento 40 minutos 3 veces por semana, caminata, lo que sea, ¿sí? Ejercicio de alta intensidad, no más de 20 minutos, porque también la hiperactividad te estresa. Y cómo a nivel neurológico el hipocampo se recuperaba, que es la zona justamente que nosotros tenemos que priorizar eso. Entonces realmente nuestro cerebro se regenera. Yo publiqué ayer un video realmente cuánto tiempo demoraba en regenerarse cada célula de nuestro cuerpo. Y el cerebro en unos meses, en 4 meses. El sistema digestivo en 7 días. En algunos meses, en 2 meses, el hígado, el hueso
los huesos son capaces de regenerarse en menos de 6 meses, el esqueleto completo. Eso es maravilloso, O sea, realmente. estamos hechos para regenerarnos, para sanarnos. Nuestro cuerpo es perfecto realmente, pero el tema es el desequilibrio, buscar la armonía. Y no es que cueste mucho o te estresas buscando la armonía, no, sino justamente buscar de a poco, hacer actividades de a poco, paso a paso, que vas a notar una diferencia desde el comienzo, del día uno. Solamente aprendiendo a respirar, a caminar cuando respiras, a escuchar un audiolibro con los audífonos cuando estás caminando o vas a la plaza. A escuchar cosas que te aporten, que realmente te hagan bajar y disfrutar, que es lo que más cuesta disfrutar. A veces estamos felices con nuestra familia, decir, tengo que hacer esto, el lunes tengo que tal cosa, no, pero tal cosa. Y Entonces, si no pensás en eso, quedás con culpas. Digo, ¿cómo voy a estar disfrutando tanto si sí, tengo una agenda completa para dentro de unas horas? Sí, es vivir el y momento intensamente, ¿no? Disfrutarlo plenamente. justamente tener conciencia, no es que no te importen las cosas, no, sino que tener conciencia y disfrutar de ese momento pequeño, porque esos minutos o ese segundo de paz te va a dar, realmente te va a dar un beneficio a nivel neurológico, a nivel cognitivo, que lo vas a notar en menos de una semana. Entonces, el estrés lo que hace es justamente desencadenar, decimos, estás estresado, pero estar estresado realmente implica que tu cuerpo esté en un estímulo continuo. No sé si ya están con las imágenes. No, pero si dices, vamos con la primera que nos indiques. ¿Cuál? No las tengo acá, no sé ni cuál. Ya te muestro en el celular. ¿Será esta? Sí, esa. Bien, Es la un poco primera entonces, la de la silueta de la mujer, a donde habla de dolores de cabeza, pérdida de cabello, bien, memoria, acné, psoriasis, insomnio, infartos, asma, ¿qué dice? Antojos de azúcar y grasa, digestión. Vamos a ello. Entonces, un poco hablar de lo que provoca a nivel de clínico, que buscamos la causa o micronutrientes o mil cosas y realmente tenemos que bajar un poco el ritmo y controlar el estrés a nivel nutricional, a nivel, como decimos, respiratorio y demás, para poder controlar esas enfermedades. Pero la base de toda enfermedad hay que poner como etiología el estrés crónico, sin ni que hablar. Si querés pasamos a la próxima. Sí. ¿Qué es lo que pasa con el estrés? ¿Cómo es que llega el estrés a afectarnos? Que es una de las grandes interrogantes, porque digo, estamos estresados. ¿Hablamos del estrés crónico o hablamos de las afecciones neurológicas, inmunológicas, cardíacas y digestivas? Sí, primero el otro, por favor, Julio. El del estrés crónico que habla de afección. Exacto, exacto. Dice, cuando la situación que dispara el estrés se torna crónica, las hormonas del estrés se mantienen en niveles altos de forma continua y aumenta así el riesgo de sufrir enfermedades. ¿De qué enfermedades hablamos? Entonces, un poquito de explicarle a la gente qué es lo que pasa cuando estamos bajo la influencia de estrés crónico. Nuestro cerebro, tenemos una hipófisis, que seguramente hay ahí, que genera estímulos a nivel del sistema nervioso central, va a lo que son las glándulas suprarrenales. Estas glándulas generan las famosas adrenalina y los glucocorticoides. Lo que son los glucocorticoides y mineralcorticoides, varios, al estimular las suprarrenales. Pero ¿qué pasa con el cortisol? Que decimos el cortisol elevado. Seguramente hayamos oído. El cortisol y la adrenalina son dos que influyen más en cuanto. El cortisol produce todo un mecanismo. Fíjate que el cuerpo, con esta adaptación de lo innato, está hecho, no va a priorizar los mecanismos, por ejemplo, reproductivos cuando estás huyendo. Mario Puig, que es uno de mis mentores, me fascina, decía, ¿qué pasa si un león nos persigue? O sea, no vamos a priorizar, ay, qué linda esta manzana de tenernos a nivel cognitivo. O, por ejemplo, te gana de comer algo o te gana de priorizar otras cosas. Sino que el cuerpo es sabio, va a priorizar los sistemas que requiere para ese momento. Sí, sí. Entonces, ¿qué es? El mayor estímulo de lo que son de la huida, la adrenalina,
¿tá? Aumenta lo que es la presión a nivel sanguíneo, por eso el estrés crónico produce hipertensión, porque la sangre aumenta, o sea, disminuye el calibre de las arterias para poder impulsar esa sangre y que llegue sangre al músculo, se potencia lo que es la actividad muscular, la actividad respiratoria para poder compensar esa actividad, y el sistema inmunológico se deprime en ese momento, y por eso también las enfermedades inmunológicas que suceden, o sea, el estrés mantenido provoca esa misma reacción en el cuerpo, lo único que mantenidamente. Lo que nosotros estamos adaptados para cuestión de segundos, eso se prolonga indefinidamente. Y es nefasto. ¿Qué pasa con las grasas y el tema de la diabetes? Por eso por ahí hay una diapositiva que la influencia de la diabetes, del estrés en la diabetes, actúa a nivel de los receptores de la glucosa, el páncreas, para que nosotros prioricemos, nos hacemos menos sensibles los tejidos a la glucosa para priorizar ese movimiento, para que vayamos ya a hacer. Y se genera el depósito de grasa. Por eso es que tanto estamos hablando también de causas, por ejemplo, el no dormir, las preocupaciones, el no bajar, la mala alimentación, todo eso provoca el estrés crónico. Y por eso dicen, el no dormir te aumenta de peso. Sí, directamente te aumenta de peso. Al producir el cortisol es lo que hace que nosotros nos tengamos es circadiano. Esa generación de cortisol por el estrés es lo que nos hace levantarnos, despertarnos, estar más alertas. Entonces es importante saber que cada uno de nuestros órganos también se complementa, se funciona a través de ritmos circadianos, por horarios. Por eso es bueno saber cuándo comer, no cenar muy tarde, el horario ideal para despertarse, para estudiar, cuándo estamos más concentrados. Entonces el cuerpo está regido hormonalmente, y al estrés provocar esa disociación o ese equilibrio de las hormonas es lo que produce alteración a nivel general. Entonces, si la base de todas las enfermedades es el estrés, junto con otras cosas más, pero sí el estrés, al controlar el estrés controlamos la base de todo. Importante. Entonces, ¿qué pasa? Creo que en la última diapositiva hablamos puse sin ponerle título, de paciente diabético con estrés. Fueron 3 las que nos mandaste. ¿Dónde está? Acá no, acá estamos, incrementa el colesterol. No, sí. Bueno, esa es la tercera, sí. Esto es lo que pasa a nivel general de toda la población, pero en el paciente diabético con mayor énfasis. El acúmulo de grasa, el deseo por comer más dulces, justamente porque el diabético al tener, el estrés lo provocó, pero un paciente diabético que ya tiene la enfermedad y que encima mantiene niveles altos de estrés, tiene mucho mayor riesgo que los que no. Claro. Entonces, ¿qué pasa con esto? A nivel del páncreas funciona mal, el mal funcionamiento de los procesos de la aportación de la insulina. Se está moviendo tu celular y estás quedando con casi decapitada. A ver. Sí, la verdad, ahí está, un poquito más. Ahí está, gracias. Entonces el paciente diabético tiene que, una de las terapias para la diabetes tiene que ser, y ni que hablar para los procesos cardiovasculares, tiene que ser el control del estrés, o sea, pautas del control del estrés. Ahora, básico. Es complicado, ¿no? Es muy complicado. Primero reconocer que uno está viviendo estresado. Y después poner en práctica todos los secretos, todos esos tips que cuando hablamos con psicólogos, con terapeutas y contigo, con médicos, dicen sí, la respiración, el autocontrol, el ejercicio, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cuántos cumplen con ello? Bueno, ¿cuántos les hacemos caso a los consejos y los ponemos en práctica? ¿No? El compromiso con uno mismo. Es como todo. El compromiso con uno mismo, realmente darte cuenta o tomar conciencia de que si no haces algo, tu conciencia, tu ser, está dentro de algo que está agonizando. Entonces, solamente yo lo que hago es, no me crean, siempre digo lo mismo, pruébenlo 1 semana, 5 días, ni siquiera 1 semana. ¿Qué probamos? Y con eso nos vamos.
Tenemos 3 minutos. Decinos Por qué eso, probamos y dentro de unos días volvemos a charlar y te lo contamos. que insisto muchísimo es el vaso de agua en la mañana con limón. Siempre digo, para todo. Un vaso lleno. Abre los ojos y toma el vaso. No dejen el agua servida en el vaso. Solamente que sea una botella de vidrio. En plástico no la dejen ni al lado de la cama. La dejan justamente para que incluso el agua vas a ver que va a amanecer blanquecina y demás. Sobre el agua hay mucho para hablar. El agua se energiza, la aprendemos a energizar y es fundamental esto. El agua es un ser vivo. Entonces, saber esto, entender esto es básico. Entonces, agradecer el vasito de agua, servirte el vaso de agua fresco, ponerle las gotas de limón y tomar ese primer vaso de agua es decirle bienvenido a la vida. Es el primer mensaje que le das a tu cuerpo es ese. Después quieres tomar café, en fin, otras cosas, infusiones, podés. En lo posible, siempre insisto... ¿No pasa nada con aquellos que tienen gastritis, que tienen acidez, que tienen reflujo? Porque a veces... A veces uno confunde el tema, ¿no? Como es limón, es ácido, nos va a aumentar más la acidez que tenemos. Al contrario, para las personas que tienen trastornos gastroenterológicos, es importantísimo el vaso de agua con limón en la mañana, porque nivela la acidez. Y más si estás tomando omeprazol, que es un antiácido. En fin, no es un antiácido, pero es un inhibidor de lo que logra la acidez en el organismo. O sea, entonces, que no van a sentirse peor, van a sentirse mejor. No, sí, está ideal, es la indicación para ese tipo de pacientes. Bien. Después lo que recomiendo siempre, como siempre, es la leche. Ahí tienen opciones en Rivera, varias que en el resto del país no lo tienen. La leche de coco, incluso la impalpable, la consiguen en el mercado. Te voy a decir un chiste que es importante. En el mercado del témpero o en la tienda de los témperos, ahí en Aurelí. Sí. Ahí hay leche de coco impalpable, de los temperos. Leche de coco impalpable y queda exquisito. El cacao, si lo quieren consumir puro, pero que no tenga ni azúcar ni sea saborizado. Yo siempre doy opciones de poder consumir el café con ese tipo. Se nos va el tiempo y quiero otros tips, necesitamos otros tips. Amanecemos, nos servimos el vasito con agua, gotitas de limón y en ayunas tomamos el vasito con agua con limón. Después seguimos con nuestra rutina del desayuno. No comer después de las 8 de la noche. Importantísimo esto. A veces no importa lo que comas, pero si lo comes temprano, ya marca. El ayuno es ayuno intermitente. El ayuno intermitente no es que controles lo que comes, obviamente que es ideal y terapéutico si controlás, pero es marcar los horarios de alimentación. Eso es importante. Después, la higiene del sueño es importantísimo. Consumir melatonina, ir probando, tés de pasiflora, valeriana, son 3 hierbas básicas y la melatonina, que la melatonina no solamente no es para ayudarte a dormir, a veces no dormís con la melatonina, te pasa eso, pero es un protector neurológico, es importantísimo. ¿Se puede comprar en cualquier farmacia melatonina? Sí, en cualquier farmacia. En las de hay una melatonina sublingual que anda mucho mejor que la vía oral. Y esto en pastillitas, 3 miligramos más de eso. La sublingual es menor. La sublingual tiene microgramos, entonces empiecen con una sublingual y vayan probando. Bien, después la valeriana y pasiflora, tecitos. Antes de acostarnos. Sí, el maracuyá también es muy bueno, tomarse un jugo, una infusión de maracuyá también. Bien. Es excelente para eso. Después el movimiento. Cuando digo el movimiento, la caminata, por lo menos 20 minutos, 10 minutos, lo que sea, pero moverte. Bien. El estiramiento en la cama mismo, agarrar las 2 piernas y estirarte como, ¿viste? Los animales, bueno. El desperezarnos y estirarnos es importante. Exactamente. Levantar los brazos. Yo digo, iba a hacer una publicación ahora, de tomarte el vaso de agua y mantener los brazos levantados, palma con palma. Eso va a ser durante 1 o 2 minutos. Si podés 1 minuto, no podés 1 minuto, empezás con 30 segundos, lo que puedas. Solamente haciendo esto
ya estás procurando mandando un mensaje a nivel general. Levantar los brazos nada más. Fortalecemos el área dorsal, el área digestiva. Levantar los brazos. Se sientan, no importa que estén parados, se sientan y levantan los brazos. O Bien. cuando estés en la radio... Nos despedimos levantando los brazos, entonces. Levantando los brazos. Esos son tips, algo básico. Bien. Que pueden lograr, realmente les prueben y van a ver el cambio durante poquitos días. En otra oportunidad te contamos los cambios. Muchísimas gracias, Mayra, muy amable. Que tengas un excelente fin de semana. Igualmente para todos. Hasta pronto. Estuvimos charlando con la doctora Mayra Teixeira. Nosotros nos reencontramos el próximo sábado con otra propuesta saludable. Muchas gracias por la compañía. Sean felices. No es un pedido, es una orden.